El aroma del barniz viejo y la madera envejecida llenaba mi estudio cuando entré esa mañana de sábado, esperando encontrar mi violín Stradivarius de 1721 en su lugar de siempre. La vitrina de caoba que mi abuelo había mandado hacer especialmente para el instrumento estaba vacía. Mi corazón se detuvo. Durante 20 años, desde que tenía 12, había tocado ese violín todos los días. Era más que un instrumento, era mi alma, mi herencia, mi conexión con 3 generaciones de músicos en mi familia. Mi nombre es Esperanza Morales, y a los 32 años soy concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ese Stradivarius no solo era mi instrumento principal, sino el corazón de mi carrera. Mi abuelo, el maestro Joaquín Morales, lo había adquirido en una subasta en París en 1954, cuando era un joven violinista prometedor. Me lo heredó con una sola condición, que nunca lo vendiera, que lo pasara a las siguientes generaciones de músicos en la familia. Con las manos temblorosas, revisé cada rincón del estudio. Quizás lo había movido para limpiarlo. Quizás estaba en reparación y había olvidado llevarlo. Pero sabía la verdad. Solo había 3 llaves de esa vitrina, la mía, la de emergencia en mi recámara, y la que mi padre le había dado a Carmela cuando se casaron hace 5 años. Carmela Vázquez se había convertido en la señora de la casa después de que mi madre muriera de cáncer. Papá, devastado por la pérdida, se aferró a la primera mujer que le mostró afecto. Carmela llegó con su hija Fernanda, una muchacha de 25 años que nunca había trabajado un día en su vida, pero que había perfeccionado el arte de ser mantenida. Bajé las escaleras lentamente, mis pasos resonando en el mármol del vestíbulo principal. Las voces de Carmela y Fernanda llegaban desde la cocina, cargadas de emoción y risas. Me detuve en el marco de la puerta, observando cómo revisaban fotografías de vestidos de novia esparcidas por toda la mesa de granito. «Mira mamá». Fernanda sostenía una revista de bodas de lujo, señalando un vestido que probablemente costaba más que el salario anual de una persona promedio. «Es perfecto para la ceremonia en Los Cabos». Los Cabos. La boda de ensueño que habían estado planeando durante meses. Una celebración de 3 días en un resort de 5 estrellas con 200 invitados. Todo pagado por mi padre, por supuesto, o eso creía yo hasta ese momento. «¿Dónde está mi violín?», pregunté, mi voz cortando su celebración como una cuchilla fría. Carmela levantó la vista, su rostro mostrando una expresión que conocía demasiado bien. Era la misma mirada condescendiente que me había dirigido durante 5 años, la que decía que yo era una molestia en su nueva vida perfecta. «Ay, Esperanza, ya empezaste con tus dramitas», suspiró, sin siquiera dejar de revisar las fotos. «Tu padre y yo tomamos una decisión familiar. Necesitábamos el dinero para la boda de Fernanda». El mundo se detuvo. El zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, incluso mi propia respiración parecían haberse suspendido en el aire denso de la cocina. «Vendiste mi Stradivarius», dije lentamente, mi voz apenas un susurro. «No es más que madera vieja», se burló Carmela, agitando la mano como si estuviera espantando una mosca. «Un pedazo de madera de 300 años. Fernanda necesita una boda digna de una princesa, no podemos ser tacaños con algo tan importante». Fernanda se rió, un sonido agudo y despectivo. «Además, ya tienes otros violines. No veo por qué tanto alboroto por uno más». Mi educación musical, mis años de conservatorio, mi carrera profesional, nada de eso existía para ellas. Para Carmela y Fernanda, yo era simplemente la hija problemática que tocaba música clásica aburrida en lugar de conseguir un trabajo real. «Ese violín vale más de $2 millones», dije, mi voz comenzando a temblar no de tristeza, sino de rabia contenida. Era mi herencia, el legado de mi abuelo. «Ay, por favor». Carmela se puso de pie, sus brazos cruzados sobre su pecho. $2 millones. Esperanza, siempre exagerando todo. El señor de la casa de empeño me dio 50,000 pesos por él. Es lo que vale realmente, no tus fantasías. 50,000 pesos. Habían vendido un Stradivarius auténtico, una de las obras maestras más valiosas del mundo musical, por el equivalente a $2,500. «¿Papá sabe de esto?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Mi padre había estado viajando por trabajo toda la semana. «Por supuesto que sabe», mintió Carmela sin parpadear.
Él mismo me dijo que era hora de que ese violín sirviera para algo útil en lugar de estar juntando polvo. Fernanda se levantó y caminó hacia mí, su sonrisa cruel revelando los dientes perfectos que mi padre había pagado con ortodoncia de lujo. Además, Espe, dijo, usando el apodo que odiaba, ya es hora de que crezcas. Los juguetitos de niña no son para adultos. Yo me voy a casar con alguien importante, voy a ser alguien en la vida. Tú seguirás tocando tu violincito en auditorios vacíos. Sus palabras fueron como bofetadas, pero me mantuve serena. 20 años de experiencia musical me habían enseñado a controlar mis emociones, a encontrar calma en medio del caos. Era una habilidad que ahora necesitaba más que nunca. ¿A qué casa de empeño lo llevaron?, pregunté con voz tranquila. A la Perla Dorada, en el centro, respondió Carmela con aire triunfal. Ya lo vendieron a un coleccionista. Se acabó, Esperanza. Ya no es tuyo. Salí de la cocina sin otra palabra. En mi estudio, cerré la puerta y me senté frente a mi escritorio. Mis manos, que habían tocado las cuerdas de ese Stradivarius durante 2 décadas, temblaban mientras marcaba el número de mi abogado. Maestro Herrera, dije cuando contestó, necesito su ayuda urgentemente. Santiago Herrera había sido el abogado de mi abuelo y conocía la historia completa del violín. Más importante, conocía todos los documentos legales que lo respaldaban. ¿Qué pasó, Esperanza? Vendieron el Stradivarius de mi abuelo sin mi consentimiento. Está en una casa de empeño llamada La Perla Dorada. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Esperanza, ese violín está en tu nombre desde que tu abuelo murió. Cualquier venta sin tu autorización es ilegal. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que tu abuelo me pidió que te dijera solo si algo así llegaba a pasar. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? Tu abuelo modificó ese violín. Hay un compartimento secreto que contiene documentos que prueban no solo su autenticidad, sino su historia completa. Documentos que lo hacen aún más valioso de lo que imaginas. Esa tarde conduje hasta la Perla Dorada, un pequeño establecimiento en una calle lateral del centro histórico. El propietario, un hombre mayor llamado don Alberto, me recibió con amabilidad cuando me identifiqué. Señorita Morales, qué gusto conocerla. Sus ojos brillaron con respeto genuino. Soy un gran admirador de su trabajo con la Orquesta Sinfónica. Pero me temo que su violín ya no está aquí. ¿Ya lo vendieron? Mi corazón se hundió. No exactamente. Verá, cuando una señora trajo ese instrumento, algo me llamó la atención. He estado en este negocio durante 40 años, y reconozco una pieza excepcional cuando la veo. Llamé a mi amigo, el doctor Medina, que es experto en instrumentos antiguos. Don Alberto me guió hacia su oficina en la parte trasera de la tienda. El doctor Medina confirmó mis sospechas. Ese violín es auténtico. Pero más que eso, encontró algo extraordinario. Abrió una caja fuerte y sacó mi violín. Verlo de nuevo fue como reencontrarme con un miembro perdido de mi familia. Mire esto, dijo don Alberto, señalando una pequeña sección del violín que había sido cuidadosamente abierta. Hay un compartimento oculto aquí. Su abuelo lo había sellado perfectamente, invisible a simple vista. Con manos reverentes, extrajo un pequeño rollo de documentos protegidos en seda. Estos papeles, continuó, prueban que este violín no solo fue hecho por Stradivarius, sino que fue el instrumento personal de Niccolò Paganini durante sus últimos 5 años de vida. Su abuelo lo compró de la familia Paganini en una venta privada. El mundo se detuvo nuevamente, pero esta vez por una razón completamente diferente. Un Stradivarius con la procedencia de Paganini no valía $2 millones. Valía cerca de 10 millones. Además, añadió don Alberto, encontramos esto. Extendió una carta escrita en la letra familiar de mi abuelo. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que alguien intentó quitarte lo que es tuyo por derecho. Este violín no es solo un instrumento, es la historia de nuestra familia, el trabajo de toda mi vida para preservar algo bello para las futuras generaciones. Los documentos que acompañan esta carta prueban que eres la única propietaria legal. Úsalo sabiamente, mi nieta querida. El arte debe protegerse de aquellos que no comprenden su valor. Cuando regresé a casa esa noche, Carmela y Fernanda estaban en la sala principal, rodeadas de muestras de flores y catálogos de catering.
Mi padre había regresado de su viaje y estaba sentado en su sillón favorito, luciendo confundido mientras revisaba una pila de facturas de boda. Papá, dije, entrando a la sala con el violín en su estuche y la carpeta de documentos bajo el brazo, necesitamos hablar. Carmela levantó la vista, su rostro palideciendo al ver el violín. ¿Cómo conseguiste eso de vuelta?, preguntó, su voz perdiendo toda la confianza que había mostrado por la mañana. El señor de la casa de empeño es un hombre honesto, respondí calmadamente. Cuando se dio cuenta de que habían vendido un violín robado, se comunicó conmigo inmediatamente. «¿Robado?», gritó Fernanda. «No robamos nada. Mi mamá tenía derecho». Mi padre se puso de pie lentamente, su confusión transformándose en comprensión y luego en ira. «Carmela», dijo con voz peligrosamente baja, «¿vendiste el violín de Esperanza sin mi permiso?». «Bueno, tú dijiste que era una exageración que costara tanto dinero», balbuceó Carmela, su arrogancia matutina completamente evaporada. «Nunca dije eso». La voz de mi padre se endureció. «Nunca autoricé la venta de nada que perteneciera a Esperanza». Abrí la carpeta y extendí los documentos sobre la mesa de centro, empujando las muestras de flores al suelo. «Estos documentos prueban que el violín está en mi nombre desde que el abuelo murió», expliqué, mi voz profesional y controlada. «También prueban que tiene un valor de mercado de aproximadamente $10 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el reloj de pared parecía haber dejado de hacer ruido. «10 millones», susurró mi padre. «Es un Stradivarius que perteneció a Paganini», continué. «El maestro Herrera ya presentó una denuncia por robo y venta ilegal de bienes protegidos por patrimonio cultural». Fernanda se desplomó en el sofá, su rostro blanco como papel. «¿Denuncia?», preguntó Carmela con voz quebrada. «Vendiste un bien cultural invaluable por 50,000 pesos», dije, finalmente permitiendo que un poco de emoción colorara mi voz. «Eso constituye destrucción de patrimonio cultural, además del robo». Mi padre se dirigió hacia Carmela, su rostro mostrando una expresión que nunca le había visto antes. «Recoge tus cosas», le dijo con frialdad absoluta. «Tu hija y tú. Quiero que salgan de mi casa ahora mismo». «No puedes hacer eso», gritó Fernanda. «Mi boda es en 2 semanas». «La boda que ibas a pagar con dinero robado», respondí. Lamentablemente, el resort ya fue notificado de que los pagos fueron hechos con fondos obtenidos ilegalmente. Han cancelado toda la reservación. Carmela se puso de pie tambaleándose, como si alguien hubiera movido el suelo bajo sus pies. «Esperanza, por favor», suplicó, «no sabíamos que valía tanto. Podemos arreglar esto». «Tienes razón», asentí. No sabían lo que valía porque nunca se molestaron en preguntar. Asumieron que, porque tocan música clásica, no tengo valor. Asumieron que, porque soy callada, soy débil. Me acerqué a ella, mi violín seguro en mis brazos. Pero lo que realmente no sabían es que llevo 20 años construyendo mi carrera, mis conexiones, mi reputación. El mundo de la música clásica es pequeño, pero muy poderoso. Y yo no soy solo una violinista. Soy concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional. Saqué mi teléfono y marqué un número que había estado evitando usar hasta ahora. «Doctor Mendoza», dije cuando contestaron. «Soy Esperanza Morales. Necesito activar la cláusula de protección en el fideicomiso de mi abuelo». Carmela y Fernanda me miraron con confusión, pero mi padre comprendió inmediatamente. Él había sido testigo cuando mi abuelo estableció ese fideicomiso. El fideicomiso protege no solo el violín, sino todos los bienes musicales de la familia, expliqué después de colgar. Incluye derechos de autor de las composiciones del abuelo, que siguen generando regalías. También incluye la autoridad para revocar cualquier acceso a propiedades familiares en casos de daño al patrimonio cultural. Mi padre se hundió en su sillón, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había permitido que pasara. «Esperanza», dijo con voz cansada, «no sabía nada de esto». «Lo sé, papá». Mi voz se suavizó por primera vez en todo el día. «Pero ahora tienes que elegir. Ella soy yo». No hubo discusión. Carmela y Fernanda salieron de la casa esa misma noche, con sus maletas y su orgullo destrozado. La boda de ensueño en Los Cabos se convirtió en una pesadilla de cancelaciones y pagos perdidos. 2 semanas después, recibí una llamada del conservatorio donde había estudiado.
El director me ofreció una cátedra y la oportunidad de crear un programa de preservación de instrumentos históricos. Mi historia con el Stradivarius había llegado a oídos de la comunidad musical internacional. La primera clase que impartí fue sobre el valor del patrimonio cultural. Mis estudiantes, jóvenes músicos llenos de sueños, escucharon atentamente mientras les expliqué que el arte no es solo entretenimiento, sino historia, cultura, alma. Esa tarde, en mi estudio restaurado, toqué las 24 caprichos de Paganini en el violín que había estado a punto de perder. Cada nota resonaba con la sabiduría de mi abuelo, con la pasión de Paganini, con mi propia determinación de proteger lo que es valioso. Mi padre y yo reconstruimos nuestra relación lentamente. Él entendió, finalmente, que había estado tan desesperado por encontrar felicidad después de la muerte de mi madre que había permitido que personas sin escrúpulos entraran a nuestra vida. Meses después, mientras organizaba una exhibición de instrumentos históricos en el Palacio de Bellas Artes, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Carmela y Fernanda habían visto solo madera vieja donde yo veía historia, arte, legado. Habían intentado convertir mi patrimonio cultural en dinero para una fiesta de un día. Pero el arte, como mi abuelo siempre decía, es más fuerte que la ignorancia. Sobrevive a aquellos que no pueden ver su valor y encuentra su camino de regreso a las manos que saben protegerlo. El Stradivarius ahora descansa en una vitrina nueva, con un sistema de seguridad que solo yo puedo desactivar. Pero más importante, está rodeado de estudiantes que entienden su valor, que han aprendido que el respeto por el arte es respeto por la humanidad misma. Y cuando siento las vibraciones de 300 años de música fluyendo a través de mis dedos, sé que mi abuelo está sonriendo. Su legado está seguro, no solo el violín, sino todo lo que representa, la importancia de preservar la belleza para las futuras generaciones, sin importar cuántas personas no puedan ver su valor.